Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez, pidiéndole al Señor que nos hable en esta tarde, porque el tema que vamos a empezar ahora es tan importante en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, humildemente delante de ti, pidiéndote que tú nos hables y que nosotros entendamos las cosas y que crezcamos en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora ya estamos en el capítulo 26, pero en el versículo 17 dice: el primer día de la semana el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hasta aquí vamos a estudiar esta tarde. Mañana seguimos. Este es el pasaje donde Cristo instituye la cena del Señor. Una de las ordenanzas que mandó el Señor a celebrar a sus discípulos con regularidad. En los versículos instituyó la cena del Señor. Note que los preparativos hechos son los preparativos para la Pascua. Los discípulos no sabían nada de las intenciones del Señor, de instituir una ordenanza nueva en su nombre. Creían que Cristo estaba preparando para celebrar la Pascua judía, como cualquier judío, cualquier año, pero esta era la gran Pascua. Pero ellos no se habían dado cuenta. Y esto es importante para nosotros porque muestra que Cristo unió su muerte a la cena del Señor, a la Pascua. Con ello, Cristo estaba diciendo dos cosas. La tradición judía sostenía que el Mesías redimiría a Israel durante la Pascua. En efecto, creían que los iba a redimir el mismo día en que Dios había librado a Israel de la esclavitud egipcia, al unir su cena a la Pascua. Cristo se estaba proclamando como el Mesías que Israel esperaba. Él mostró también que el Cordero sacrificial de la Pascua fue presentado como Cristo, el Cordero de Dios, sacrificándose a sí mismo por el hombre al instituir la cena del Señor en este día. Cristo no solo estaba uniendo su muerte a la Pascua, sino que también estaba proclamando dos cosas nuevas. Se estaba proclamando a sí mismo como el Cordero de Dios, sacrificado por los pecados de los hombres. Y también estaba proclamando que la cena del Señor como la nueva celebración que debía ser observada por sus seguidores. La cena del Señor, o la última cena, como la conocemos, debía reemplazar la Pascua, la celebración con que el hombre recordaría su liberación de la esclavitud. La cena del Señor está basada y unida a la Pascua. Solamente nosotros tenemos dos sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, porque fue las dos cosas, las dos ordenanzas que el Señor participó él mismo. Él se bautizó y él instituyó la Santa Cena y participó de ella. Entonces solamente los cristianos tenemos dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y fue en el primer día de la fiesta que los discípulos vinieron a Cristo. Nuevamente no sabían de los planes del Señor de instituir una nueva celebración. Simplemente asumirían la celebración, la Pascua, como cada año lo hacían. Al instituir la cena del Señor, Cristo unía decididamente la Pascua con la cena. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender
Esta fiesta es otro nombre para la fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura. Así también se les conocía como la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de la Pascua. Sin embargo, el primer día de la semana de Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, tenía un significado especial. Era el día en que se hacían todos los preparativos para celebrar la Pascua, especialmente en cuanto a la Pascua misma. Los preparativos incluían la adquisición del cordero y el llevarlo al templo para el sacrificio, y luego los preparativos también incluían la adquisición de la comida, la bebida, los artículos necesarios para la Pascua y el arreglo de la sala para la fiesta. Era una fiesta. Los judíos miles de años lo celebraron. Todos los tiempos. Para ellos es la fiesta más importante y para nosotros también, la Pascua. Pero había dos preparativos de los que la fiesta de los panes sin levadura había recibido su nombre. El horneado de panes sin levadura, no leudado. La noche misma de la Pascua, Dios les había dicho a Israel que hicieran preparativos finales para ser librados y salir de la esclavitud de los egipcios. Pero los israelitas no tuvieron tiempo para hacer pan leudado. Tuvieron que hacer pan sin leudar debido al tiempo requerido para que la masa leudara para que se levante. La fiesta de los panes sin levadura era simplemente una de las ceremonias pascuales con que Israel recordaba la gloriosa liberación de Dios les había a sus antepasados, sacándolos de la esclavitud. La segunda cosa es que había una ceremonia por la cual toda levadura en la casa sería removida. El Señor les dijo: busquen hasta en los rincones, busquen en la cocina todo leudado y sáquenlo, porque tenemos que estar limpios. Así que lo sacaron, lo removieron. Y ellos estaban ilustrando la necesidad de remover el mal, el pecado de sus vidas y de sus casas. Se hacía una verdadera búsqueda en las habitaciones de la casa para ver si había caído alguna migaja de levadura al piso o entre los muebles. Toda levadura que se hallaba, no importaba cuán pequeña la cantidad, era quitada de la casa, sacada. Al remover toda levadura de sus casas, los judíos estaban diciendo que querían ser incluidos entre los fieles de sus antepasados, los fieles que habían limpiado sus vidas y sus casas para el viaje saliendo de la esclavitud. Así que, volviendo nosotros a los discípulos, eran los discípulos quienes vinieron a Cristo. No fue necesario que Cristo fuera a ellos. Ellos sabían que era la práctica de Jesús observar la celebración. Cristo tuvo gran dificultad para realizar esta celebración. No tenía lugar, no tenía una casa donde hacerlo, no había lugar propio para celebrar, pero había un obstáculo mucho mayor en esta celebración. Tenía enemigos en la ciudad que procuraban matarlo. Así que, pero vemos cómo el Señor fue fiel en celebrar la Pascua, para observar la celebración. La segunda cosa es que la cena del Señor está unido a la muerte de Cristo. Cristo dijo: mi tiempo está cerca. Mi tiempo o mi hora era una expresión que Cristo usaba constantemente para referirse a su muerte. Unió su muerte a la Pascua diciendo: mi tiempo está cerca. Celebraré la Pascua. Y por supuesto, lo que la cena del Señor se celebra es su muerte. La cena del Señor está unida a la obediencia religiosa. Cristo dijo: celebrar la Pascua. La tradición judía afirmaba que el Mesías iba a redimir a Israel en la Pascua. En efecto, los judíos
judíos creían que el Mesías los iba a redimir el mismo día que Dios había librado a Israel de la esclavitud. Así que Cristo, haciendo tres cosas significativas: se estaba proclamando como a sí mismo como el Mesías, y nuevamente volvía a unir decididamente la cena del Señor con la Pascua. Está acentuando la importancia de la obediencia religiosa, es decir, ser obedientes en celebrar. Cristo guardó la Pascua. La obediencia religiosa es importante para Dios. Por eso debemos ser obedientes y fieles a las observaciones religiosas. Cristo fue fiel en sus observancias. Aún en vista de la muerte, qué amonestación para nosotros que permitimos que la comodidad del hogar, el gozo de nuestra recreación, el agrado de nuestra carne nos mantenga apartados de la cena del Señor. Qué triste que no observemos lo que el Señor nos ordenó guardar. Tenemos que guardar. Qué triste que el Jueves Santo preferiste irte a cenar a otro lugar que ir a la cena del Señor. Qué triste que el primer domingo del mes no vas cuando hay Santa Cena y nos recuerda el sacrificio hecho por Jesús. Tenemos que ser obedientes como el Señor Jesús fue obediente en todas lo que el Señor había ordenado sobre la Pascua. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos aprendido sobre la cena, Señor, sobre la mesa del Señor, la cena que tú nos invitas, Señor, a celebrarla y nos ordenas que lo hagamos en memoria de ti, recordando el sacrificio que tú hiciste, Padre. Gracias porque pudimos celebrarlo este año y que el próximo año, Señor, si tú nos permites la vida, podamos celebrarlo todos juntos. Gracias, Padre, por la obediencia de Jesucristo a todas tus ordenanzas. Gracias, enséñanos a nosotros ser obedientes. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, queremos pedirte, Señor, por la familia Ramos, Señor, que su abuelita falleció, Padre bendito. Que tú fortalezcas a Naime y a toda su familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estado juntos. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.